Ahí lo estamos viendo, ¿eh? Alberto, la intimidad del hombre, el detrás de escena de un presidente, ¿eh? Ahí está Diego Schurman, el autor, y Diego Schurman, que está aquí. Hola Diego, ¿cómo te va? Gracias por haber venido, Dieguito. Gracias por la invitación. Muchas gracias por haber venido, ¿eh? La verdad que, mira, recién estábamos hablando en el corte, y yo lo leí. No lo leí todo porque no tuve tiempo, pero la verdad le dediqué mucho tiempo a leer algunos de los capítulos que integran el libro. Y es un libro, yo le decía a Diego, es un libro simple, o de lectura simple, eso quiero decir, pero que tiene mucha data y es muy interesante. Porque aquel que es periodista le va a interesar, y aquel que no es periodista también le va a interesar. ¿Viste? Hay muchas veces, digo, que hay periodistas que escriben libros con un tono muy periodístico, y la gente le interesa, sí, pero tal vez se pierdan algunas cosas, ¿no? Sí, no es un libro de nicho para nosotros. Exacto. Nosotros tenemos esa mirada, muchas veces escribimos para nosotros mismos. No, es un libro con anécdotas, con cosas color, con alguna mirada política, con las discusiones que aparecen ahí en escena con muchos protagonistas. A ver, la idea era eso, contar el detrás de escena. Yo lo que iba viendo, cubriendo la campaña, es que pasaban muchas cosas que por ahí teníamos el título, pero no se terminaba de desarrollar. Claro. Por razones obvias, el vértigo de la campaña hace que todos nuestros colegas cubran el día a día, porque todos los días se generan noticias. Y yo me quedaba con el título y dije, bueno, pero acá faltan cosas. Sabemos que se reunió con Cristina, ¿qué hablaron? Que se reunió con Tinelli, con Caparrós, con Macri, con activistas del movimiento feminista. Bueno, acá hay cosas que hay que explotar con Tinelli. Bueno, empecé a profundizar sobre eso que estaban los títulos, con Clarín, ¿no? Que tanto se habló durante tanto tiempo. Bueno, empezamos a profundizar un poquito eso y empezaron a aparecer cosas, me parece, interesantes de esas conversaciones. Bueno, digo, en este libro, yo me tomé algunos apuntes. No vamos a contar todo el libro porque obviamente si no la gente no lo va a comprar. Claro. Y recomendamos comprarlo porque es muy interesante, ¿eh? Aparte está a un precio muy accesible, sí, lo que hablábamos recién. Sí, exactamente. Y es conocer al presidente. Esta es la idea. Más allá del color político que uno tenga, conocer al presidente, a Alberto en todo caso, con todo lo que ya más o menos sabe. Yo me anoté algunas cositas. Dale. Acá, a ver, vamos a arrancar. Él se negó dos veces, durante 2 días estuvo negándose a ser candidato a presidente cuando Cristina le dice, ¿no? Sí, Alberto pensaba que, y lo sostiene, ¿no?, que los votos no se transfieren. Y el día del encuentro, que fue en la casa de Florencia Kirchner, donde Cristina lo cita para ofrecerle la candidatura, ella le dice que el candidato tenía que ser él, pero en ese momento no le dice que ella lo iba a acompañar en la fórmula. Y él está convencido, y hay experiencias no muy lejanas, Scioli mismo y demás, donde no se transfieren los votos. Y él sostenía que los votos eran de ella. De hecho, tenía encuestas donde mostraban que ella le ganaba a Macri en la elección y se resistió. Después, digamos, de cierto lapso de conversación, ella le dice, vos quédate tranquilo, yo voy a ser tu compañera de fórmula. Vos conseguime el resto de los votos. Ella tenía el caudal de votos necesarios, ¿no? El que tenía, digamos, la que tenía más caudal de votos dentro del peronismo, pero necesitaba él. Ella en un momento le dice a él, yo puedo ganar, pero no puedo gobernar. Vos conseguime ese resto, porque vos tenés un plus que yo no tengo. ¿Cuál es? Vos levantás el teléfono, te atienden los empresarios, te atienden los sindicalistas, te atienden los gobernadores, te atienden los periodistas. Yo ya no puedo hacer eso. Conmigo eso no pasa. Conseguime ese plus. Y él, como decías vos, se resistió un día. Él le dice, pensalo, al otro, bueno, se vuelven a encontrar, él vuelve con encuestas diciendo, sos vos, tenés que ser vos. Ella ya tenía todo diagramado el día a día, hasta el día sábado, porque esto sucede un miércoles 15 de mayo, y el sábado 18 sale el famoso video que hizo Tristán Bauer, donde a las 9 de la mañana. Claro, se anuncia públicamente la candidatura. Ahora, ¿quién crees vos que le dio la idea a Cristina? ¿O con quién crees vos que armó esta idea de que Alberto Fernández sea el candidato a presidente y ella la vice? Mira, estaba muy encriptado. Ella hablaba con Máximo y no mucho más. De hecho, la candidatura de Alberto la sabían ella, Máximo, Parrilli, y se lo transfieren a Alberto Fernández, que después se lo cuenta a su pareja, a Fabiola, ¿no? Y más tarde a su hijo. Pero es una decisión de ella. Ellos tuvieron una reunión de reencuentro, bastante antes, donde él le pasó muchas facturas a ella. ¿2017 fue eso? Sí, y le pasa facturas por todo lo que le achacaban. A ver, recordá que Alberto era de la mesa chica del kirchnerismo, da el portazo en el 2008, se va, y de un día para el otro pasó a ser el enemigo público número 1, ¿no? Desde los programas emblemáticos del kirchnerismo lo señalaban como el hombre de la Corpo, el hombre de Clarín, el hombre de Repsol, lo mataron.
Entonces, en la reunión esa del reencuentro con Cristina, él le pasa todas las facturas, diciéndole, bueno, vos dijiste esto. No, yo no fui, decía Cristina, sí, vos dijiste a través de estos medios que yo era esto, esto, esto. Bueno, se descargan ahí y ellos empiezan a trabajar codo a codo. A tal punto que él le sugiere a ella que, ante toda esta situación o embestida judicial, salga a responder. Y ella le dice, ¿cómo tengo que salir a responder? ¿Querés que haga reportaje? ¿Qué me estás sugiriendo? No, dice, vos tenés que hacer un libro en primera persona. Y ahí nace el sinceramente. Después ella lo presenta y hay una perlita que el nombre también es una sugerencia de Alberto Fernández. El sinceramente es una palabra que usaba Alberto Fernández. Alberto Fernández había escrito libros, él, y cuando hacía una dedicatoria, él siempre ponía sinceramente. Y de hecho, el texto de renuncia de Alberto Fernández al gobierno de Cristina Kirchner, esto pueden ir a Google porque está ahí el texto, la última palabra es sinceramente. Sí. Él se fue muy enojado, el texto es bastante diplomático, pero su última palabra es sinceramente. Y de ahí surge el libro de Cristina Kirchner. Y en ese acto que fue en La Rural, donde presenta el libro, Alberto Fernández era el único político sentado en primera fila. Ahora, si vos me decís que ella ya tenía pensado que iba a ser el candidato, no lo sé. Yo creo que lo fue madurando y que lo fue cocinando a fuego lento y creo que finalmente lo termina convocando para presidente porque entendía que le daba ese plus que le faltaba. Ahí en uno de los pasajes hay otros detalles que Diego obviamente no ha contado, pero está dentro del libro y dentro de ese capítulo que cuenta justamente cómo fue la elección, cómo le comunicó Cristina, esos días previos, el día sábado a las 9 de la mañana cuando sale el video o unos minutos antes. Creo que fue después de la publicación del video que se entera Sergio Massa, y lo llama en calzoncillos, Massa, Alberto Fernández. Sí, esa historia es graciosa, y lo terminó confirmando Massa. Fue tan sorpresivo. En calzones, dice, ¿no? Sí, pero digamos lo mismo. Bueno, sí. Sí, a ver, para mí un poco resume esa fotografía de Massa. Massa estaba en calzoncillos en su cocina, mate en una mano, y el celular no estaba por salir en Radio Mitre con Bonelli el sábado por la mañana. Y para mí es un poco el resumen del desconcierto generalizado en el PJ cuando se conoce esto. Por lo tanto, digamos, es la certeza de que esto lo sabía muy poca gente. Massa estaba por salir por Radio Mitre. Ustedes saben cómo es un poco en el medio, cómo es esta historia. Te llaman los productores, vos te quedás esperando, escuchando el programa hasta que el conductor te saluda. Y él venía escuchando y escucha a último momento y anuncian la candidatura de Alberto Fernández. Entonces, Massa corta el teléfono y por WhatsApp le escribe a Alberto Fernández. Al estilo Massa, che, boludo, ¿esto es verdad? Le dice Alberto Fernández. ¿Cristina se bajó? Y Alberto Fernández dice, sí, pero ¿cómo es historia? En 20 minutos hablamos, quédate tranquilo, lo charlamos. Y entonces lo vuelven a llamar de la radio pensando que se cortó, él atiende y le dice Bonelli, bueno, ¿se enteró de la noticia? Sí, me enteré recién. Y pisando huevos va transitando porque no entendía nada de lo que había pasado. De hecho, Massa tenía una fantasía que era competir en unas PASO con Cristina. Porque esto es a lo que habían quedado en algún momento. Recordate que Massa se encontró con Cristina y tuvieron una charla de 5 horas, que para mí es otro libro que alguien tendría que escribir porque no se sabe qué hablaron en esas 5 horas, que fue de alguna manera el acercamiento entre ellos que estaban muy peleados. ¿Cuándo fue el encuentro ese? Y fue bastante antes de eso, pero fue en este proceso, digamos, del camino hacia la unidad. Donde estaba madurando la idea. Y lo cierto es que lo que se venía especulando en aquel momento es que iba a haber una gran paso, que Cristina estaba abierta a la posibilidad de una gran paso para unir el peronismo. Alberto Fernández estaba trabajando en esa unidad cuando ni siquiera sabía que él iba a ser ungido como candidato. Y Massa aparecía como un potencial candidato a presidente en unas PASO con Cristina Kirchner. Entonces cuando sale la candidatura de Alberto dice, ¿qué pasó acá? Me cambiaron el tablero, esto no era así. No estaba tan enojado en el sentido de que tenía un buen vínculo con Alberto Fernández. Recuerden que Alberto fue su jefe de campaña en el 2013, en tiempos en que él terminó con esta idea de la Cristina eterna, en esa elección porque ganó en la provincia de Buenos Aires. Diego, y después vos hablás, bueno, más allá de eso, ¿no? Yo te hago una pregunta que vos te la hacés también en el libro, ¿no? ¿Quién es Alberto Fernández? Sí, yo, a ver, lo conté varias veces porque fui descubriendo un tipo, yo cubro peronismo hace 30 años, sindicalismo, peronismo. Si todos los personajes los conozco, tengo trato directo con ellos, con muchos de ellos, de hace mucho tiempo. En la primera época de Néstor Kirchner era como el tipo vehemente, el confrontativo, y Alberto aparecía en escena detrás a conciliar. Y yo siempre pensé que eso era un juego de roles, que estaba acordado entre ellos para que Kirchner pegara y después aparecía en escena Alberto y, digamos, ordenara las cosas. Lo que yo descubro es que efectivamente Alberto Fernández es un tipo conciliador, que no era un juego de roles de entonces, sino que es un tipo que, de hecho, él instrumentó la unidad del peronismo. Estaba abocado a eso antes de ser ungido candidato.
Simultáneamente, e incluso paradójicamente, también descubrió un tipo calentón, con pocas pulgas, con mucho temperamento, que se enojaba con los periodistas, tuvo varios cruces a lo largo de la campaña con los periodistas. Él estaba muy enojado porque entre la primera o segunda pregunta de un periodista siempre estaba el vínculo con Cristina, y eso lo enojaba mucho porque él quería que la agenda de la campaña sea la agenda económica. Claro. Que la agenda de Macri, la agenda económica, estaba haciendo agua en la gestión y él quería explotar eso porque por supuesto le convenía y además entendía que a la gente le interesaba más hablar de su bolsillo que hablar si se lleva bien o mal con Cristina. Un día se peleó en la tarde con un periodista en Córdoba del canal del Grupo Telefe en Córdoba. Sí. Y momentos después, horas después, con Jonathan Viale. Exactamente, también, que por le contestó teléfono. mal y ya venía de la mañana ese día. Cuando Con lo fueron, Mercedes fue con, no solo Mercedes Nince, fue con otro periodista que también le preguntó y le dijo, ¿por qué no te vas por qué no vas a leer un poco o algo Sí, así? un móvil movilero. de Radio Mitre, en la Exactamente. puerta de la Ahí casa. está, exactamente. ¿Y vos lo ves Sí. distinto desde aquel momento, Alberto, a hoy como presidente? ¿Algún cambio? ¿Cuál es el cambio más profundo que hizo? No, yo creo que él tuvo un discurso antigrieta en la campaña y creo que lo quiere sostener. Digo, desde el punto de vista de esto que te decía, como un tipo que busca articular y conciliar. Y lo veo calentón también. Con Bernie está tremendamente enojado, pero tremendamente enojado. Porque lo cierto es que Cristina quiso que Bernie fuera el ministro de Seguridad de la Nación, Sí. y él no quería de ninguna manera, de hecho no lo fue. Termina recalando en Provincia de Buenos Aires, pero lo cierto es que en poquito más de 2 meses de gestión, Bernie no se peleó con su par de Nación una vez, sino 3 o 4 veces. Y es como llamativo, ¿no? Ese tipo de pelea a ese nivel. Y esto tiene que ver con claramente el enojo de Bernie por no haber logrado desembarcar en el gobierno nacional y el enojo de Alberto Fernández con Bernie. Ahí hay una diferencia clara que emerge un poco las diferencias que hay con Cristina. Cristina cree que Bernie es el tipo apropiado para estos tiempos. Alberto piensa que no. Alberto dice en la intimidad que Bernie es Patricia Bullrich sin pollera. Y marca un poco diferencias de estilo sobre qué perfil de seguridad hay para la nación. Y ahí hay diferencias, estas son las diferencias que hay. Ahora tiene un montón de frentes y apelamos no solamente al libro, que vos contabas cómo es su pensamiento, sino también a la actualidad. Y te apelo a vos, que sos un hombre que está muy en contacto también, en estos frentes abiertos que tiene, ¿no? Sí. Por un lado, la deuda que tiene Argentina, después el tema de los jubilados, después el tema de los jueces y fiscales, el tema de los sindicalismos, a los cuales les dijo la semana pasada, muchachos, tranquilo, vayamos despacito, de a poco, y mientras tanto los mercantiles tenían una paritaria grande y otros sectores, inclusive también creo que la UOM. Y camioneros también cerró. Y camioneros, bueno, también, entre otros. ¿Cómo lo ves eso también? Mira, yo creo que el sindicalismo... Pará, y me olvido de una, perdóname. Santiago Cafiero, jueves, sale y dice, bueno, va a haber un aumento de tarifas, pero para aquellos que lo puedan soportar. El otro día el presidente dice, no tenemos en agenda un aumento de tarifas. No, él insultó a los 4 vientos con eso. Y yo creo que un poco de razón tiene, porque vos fijate que él venía bien en la negociación con el fondo. Sí. Y el anuncio del aumento de tarifas no es que va a aumentar la semana que viene las tarifas. Dicen que en junio va a aumentar. O sea, el tipo da una mala noticia a largo plazo por 4 meses donde vamos a especular a cuánto va a aumentar las tarifas. Entonces termina desenfocando algo que venía siendo positivo porque justo había estado la expresión pública del Fondo Monetario respaldando lo que decía Alberto Fernández respecto a que es impagable esta deuda, lo digo con mis palabras, no lo dice así, que es impagable la deuda y que los bonistas tendrían que hacer un recorte para beneficiar al gobierno o por lo menos para poder encauzar esta negociación. Digo, en ese marco, que era todo a favor del gobierno, aparece esto. A ver, no es que salió Santiago Cafiero a decirlo, estaba en una radio y le preguntan y él podría decir, no está en estudio todavía o no hay una decisión al respecto. Él dijo, bueno, sí, en junio, y me terminó instalando un tema que, digamos, dejó todo pata para arriba a Alberto Fernández. Pero hay muchos frentes de conflicto. Vos mencionabas en la apertura un frente de conflicto que incluso en el proceso de la campaña, incluso antes de la campaña, cuando él estaba trabajando por la unidad y no era candidato, generó varios cortocircuitos, que es los presos políticos, ¿no? Vos decías que casi se agarra piñas, efectivamente hubo un episodio con Agustín Rossi, cuando él arranca todo el proceso de unidad, donde junta todas las corrientes internas del peronismo, randacistas, kirchneristas y masistas, se juntaron todos en un encuentro, iban a hacer una locución
Y la idea es buscar los puntos de encuentro para poder unir las partes. Y lo cierto es que él escucha a Agustín Rossi, que venía en representación del kirchnerismo. Alberto Fernández entonces era randacista, porque su último trabajo fue con Randazzo. Y le escucha a Rossi hablar de presos políticos. Y entonces él se acerca, se hace el distraído y le pregunta, ¿de qué vas a hablar? Y Rossi se dio cuenta al toque de que lo estaban apurando y dice, ¿por qué me preguntas? Y bueno, fue una discusión que fue escalando muy mal. Ah, mirá. Y terminan como los boxeadores en las previas de las peleas. ¿Eso dónde fue? Eso fue en la UNMED, en la Universidad Metropolitana, la de Víctor Santamaría, donde ahí hacían las reuniones de la unidad y donde iban todos a hacer un discurso. Y era por orden alfabético, Rossi habla casi al final. Y de alguna manera, porque ¿qué le decía Alberto Fernández? Escúchame, este tema nos separa. Decía, acá están los masistas. Entre los masistas está Solá. Felipe Solá en el Congreso dijo que había que quitarles los fueros debidos. Sí. O sea, piensa exactamente lo contrario a vos. Si vos hablas de presos políticos, nos vamos a pelear de arranque y nosotros tenemos que hacer la unidad. Rossi termina hablando de presos políticos, pero baja un poco el tono. Después yo lo veo a Rossi, le pregunté por esta situación, y me lo contextualiza y está muy bien lo que él me dice, porque él me dice, yo justo me había encontrado la semana anterior a ese acto con Zanini, en la cárcel, y con varios de los presos políticos. Yo no podía ir a una reunión y hacer un gesto de deslealtad y no mencionar presos políticos. Pero lo cierto es que empiezan a bajar un poco el tono y demás para tratar de unir las partes. Quedan todos más o menos conformes con la situación. Rossi no fue con un discurso, digamos, encendido con ese tema, sino más bien moderado. Bueno, y terminan, digamos, amalgamando las distintas partes y termina un proceso de unidad que desemboca en la candidatura de Alberto Fernández. Pero efectivamente ese momento fue tenso. Muy, pero muy tenso y casi termina las piñas. Diego, una pregunta que la tengo ahí. Vos entrevistaste a todos los presidentes peronistas desde el regreso de la democracia. Sí. ¿Cuál es tu favorito? Sé que es fuerte la pregunta, pero ¿cuál fue el que más te agradó o el que más quisiste? ¿O pensabas parecido? Ah, qué difícil. No sé si pensaba parecido. Fueron momentos como distintos, porque también en el contexto. Yo recuerdo haber hecho reportajes a Duhalde y era un contexto donde nadie le pegaba a Duhalde, porque estaba tan mal la Argentina que todos decidieron bajar el tono. Digamos, estábamos en una crisis y uno a veces lo mide también en función de, bueno, cuántos títulos te da, cómo rinde periodísticamente, más allá de tu postura política. Y la verdad que en general todos los presidentes peronistas, hay un peronista que siempre es difícil sacarle un título, que es Scioli, que no fue presidente, fue vice. Totalmente. Pero Duhalde, en función o sin función es lo mismo. Era difícil. Pero Duhalde, Kirchner, hasta Rodríguez A, Cristina. Bueno, Cristina era difícil, Cristina no era fácil de entrevistar. Era muy difícil Cristina. Además, el vínculo con los periodistas, Kirchner era como mucho más dado, era más físico incluso, ¿no? Sí. Tenía esta cosa de tocar y besar. Y Cristina era como más retraída, más distante. Y cuando uno hacía un reportaje también era así. Cristina, en la década del 90, que a veces me tocaba ir al Congreso a cubrir y demás, era una de las que más buscábamos nosotros. Pues sabíamos que hablaba, y no solamente que hablaba bien y tiraba títulos. Claro, eso es lo más importante. Siempre. Claro. Cristina se mostró de esa manera, ya te estoy hablando de los 90, ¿no? Cuando era diputada, entre otras cosas. Por ahí de todos, Néstor Kirchner era como más llano. ¿Sí? Duhalde era un tipo más distante. A Duhalde yo lo trataba a usted, a todos los conozco hace mucho tiempo, porque cubro hace mucho tiempo, pero algunos me da para, digamos, tutearlos, después de tanto tiempo de conocerlos, porque a mí me parece que cuando uno tutea baja cierta barrera y podés sacarle más cosas, podés sacar más provecho en una entrevista. Yo hace poco le hice una entrevista en radio a Alberto Fernández y lo tuteaba y me parece que eso baja una barrera y le sacás más cosas. Para el libro también. Con Duhalde era más difícil, es un tipo un poco más distante, es más difícil, también por tema de edad, ¿viste? Tiene un estilo más antiguo. Y la última, Diego, antes de despedirte y agradecerte, porque en la tapa lo tenemos a la otra estrella, ¿no es cierto? A la otra estrella de Alberto Fernández, que es Dylan, ¿no es cierto? Y está, no por nada está en la tapa también, ¿no? Más allá de que es un personaje, es parte de su vida, ¿o no? Estaba en el búnker. Yo iba al búnker a buscar data para el libro. Estaba, por suerte le hicieron una cruza porque estaba alzado Dylan en el búnker. Vos entrabas, se te prendía el pantalón. ¿En serio? Sí, ese era Dylan. La gente que está ahí se lo sabe perfectamente. Dylan vivía alzado. Pero te voy a decir una cosa. Qué buen título ese, ¿eh? Sí. Y ahora igual, porque no cambia. Bueno, pero viste que Dylan vuelve alzado, vive alzado. En el medio de la campaña tuvo crías. Bueno. De hecho, una de las crías, que es Prócer, que le pusieron ese nombre por un personaje de Los Simpsons,
convive con Alberto Fernández en Olivos. Ahí te pusieron el textual. Dylan Mibalsa, ahí está es el título. Pero es cierto eso, ¿eh? Los que estaban ahí en el búnker lo saben perfectamente. Se te prendía ahí al pantalón, se enredaba y empezaba a mover la cadera. Me imagino, entraban todos mirando los pantalones y te saludó Dylan, ¿no? Pero hay algo cierto que te voy a decir lo siguiente. Dylan aparece en las redes mucho antes de que Alberto sea ungido candidato. Es decir, ese vínculo es real. Si Alberto lo lleva a pasear, esto no era para las cámaras, Alberto lo tiene ahora en la residencia de Olivos, y es un vínculo real. El tipo, yo recuerdo haberle hecho reportajes hace 3 años, 2 años me parece, o 3, en 2017. ¿A Dylan? Y No. A Alberto, pero me hablaba de Dylan, quiero decir esa cosa, ese vínculo con el animal. Sí. Qué bueno. Pero lo cierto es que en la campaña, efectivamente, la gente que hacía la campaña lo utilizaron como un instrumento electoral, porque rinde. Cualquier gente que hace redes o los community managers Pero por supuesto. te dicen los animales generan empatía. Sí, sí. Entonces lo terminaron transformando en un instrumento electoral. De hecho, Macri hizo lo mismo con Balcarce, con la diferencia que no era real ese vínculo. Si Macri con Balcarce no se lleva, no tiene relación, no sé si alguna vez le dio de comer, lo sacó a pasear, lo crearon para la ocasión. ¿Por qué? Porque los animales generan empatía. Claro. Pero en el caso de Dylan es distinto de la relación de Macri con Balcarce porque es un vínculo real. Ahora es un vínculo anterior a que él sea candidato, pero es una relación explotada por la gente de publicidad de la campaña de Alberto Fernández porque les rendía. De hecho tenía una cuenta de Instagram y hablaba de Alberto Fernández, te develaba algunas cositas internas de color de lo que pasaba ahí adentro y la gente lo terminó siguiendo por las redes, ¿no? Bueno, Diego, gracias por haber venido. Gracias. Reiteramos, Alberto, La intimidad del hombre, el detrás de escena de un presidente, el libro para aquellos que quieran, por supuesto, tomarse un lindo tiempo para poder leer, lo recomendamos. Bueno, gracias por la invitación. Gracias por haber venido, Dieguito. Gracias, A ustedes. Diego. Gracias. Bueno, ¿y nosotros nos vamos a una pausa? Chiquitita, ¿Eh? no te muevas de ahí que ya seguimos con mucho más. Hoy nos toca verano.